Adelante, mi coronel. Gracias, Rosita, muy amable. Como siempre, damos la bienvenida a nuestra sala virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a todas las personas que nos acompañan en directo en la sala Zoom y a quienes ya están conectados en nuestro canal de Facebook. En la tarde de hoy nos acompaña el abogado constitucionalista Andrés Úsuga Marín. Él es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y entre sus múltiples especialidades y su eh, bien abultada hoja de vida se destacan que es especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Santo Tomás, constitucionalista de la Universidad de Antioquia, una de las mejores universidades del país y con una gran eh, cátedra y una distinción especial en temas constitucionales y en temas de derecho en general. Y también es máster en inteligencia de la Escuela Charly Solano y oficial de la Reserva. Sería muy largo ponernos a leer todo su currículum vitae, pero destacamos con esto cuatro aspectos a una persona que es parte de nuestra o de nuestro trabajo en la fundación que estamos adelantando de manera continua con el propósito de formar estadistas con visión de estrategas y estrategas con visión de estadistas. Para el día de hoy, como lo anunció Rosita, tenemos un tema de primera trascendencia que es una explicación técnica, jurídica, lógica y sintética de las razones por las cuales sería inconveniente que ese embeleco de sacar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa se llevara a cabo por parte del gobierno Petro. Entonces, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Andrés, le decimos que los micrófonos son suyos, usted ya conoce quién es o cuál es la característica de nuestro auditorio y también sabe toda la mecánica que tenemos. Y el moderador, cuando ya llegue el momento de las intervenciones, va a ser mi coronel Eugenio Alarcón, que es la persona que siempre nos colabora en este aspecto. Adelante, Andrés, y ya tiene posibilidad de compartir sus ayudas. Gracias, mi coronel. Ya estoy aquí. Espere, darle su esto. Muy bien. Creo que ahí ya está la presentación en la pantalla. Ahí la puse ya full. ¿Ahí se está viendo? Sí, señor. Perfecto. Ok. Entonces, cuando ustedes me digan, mi coronel. Listo, ya. Cuando listo Bueno. fuego. Listo. Entonces, mi coronel, yo voy a tratar de ser muy corto, como le vengo repitiendo en mis últimas charlas. Estoy intentando convertir los temas en algo tipo TED, o sea, no pasar de 20 minuticos, pero este tema implica un poco más de profundidad, un poquito más de esencia, porque evidentemente pues el desconocimiento de las personas en el país sobre nuestras instituciones, sobre nuestra estructura constitucional, sobre nuestros ministerios, pues implica hacer un poquito de andragogía. Esto es pedagogía para gente mayor y para poder hacer las críticas, las observaciones, los señalamientos que se quieran hacer con respecto a cualquier gobierno. No es porque sea este gobierno, sino a cualquier propuesta. Yo creo que la opinión pública tiene que entender un poco mejor lo que quieran cualquiera de los gobiernos, así sea inclusive a nivel nacional, regional, departamental, local, municipal, distrital. Entonces, reitero, como lo dice el título, son mis hipótesis de las verdaderas razones y quisiera que, pues, qué bueno que esto queda en YouTube porque miraremos si a futuro, con el ejercicio prospectivo que intente hacer, vamos a ver si tenemos razón o no tenemos razón, en algunos meses o incluso en algunos años. Entonces voy a avanzar. La inconveniencia. ¿Qué es la inconveniencia? Pues es algo inútil, es algo incómodo, algo inoportuno, algo que no es de provecho. Pero la inconveniencia tiene que ser para quién es la inconveniencia. ¿Por qué hago la pregunta? Porque no se puede creer que para todo el mundo es inconveniente todo. Por ejemplo, yo creería que de cierta forma, para la propia policía,
no es tan inconveniente salir del Ministerio de Defensa. Y ahorita me voy a hacer explicar con eso. Pero para las fuerzas militares, en mi concepto personal, sí es muy inconveniente. Para el ministro de Defensa, no el doctor Iván Velázquez, que está asumiendo en ese momento, sino para cualquier persona que sea ministro de Defensa en el futuro, sí va a ser inconveniente. Y muchísimo más para el país, que es quien se ha estado viendo beneficiado de ese trabajo conjunto entre fuerzas militares. Recuerdo para los que son legos y no están, que aspiro que estén gente por acá que incluso no sea de reserva. Para los que no lo conozcan, fuerzas militares son Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y la Policía Nacional, que es un cuerpo armado civil, y que ha sido viniendo señalado, macartizado, satanizado durante ya no solamente meses, sino años, como uno de los factores que puede generar violencia y toda esa toda esa jeringonza que manejan, pues diría yo que los enemigos de la democracia. Entonces, ¿para quién? Pues miraremos para quién es conveniente y para quién es inconveniente que la institución Policía Nacional pudiera salir del Ministerio de Defensa. Quiero que vean este tweet, quiero que vean la fecha. Este es el Twitter del actual ministro de Defensa, posesionado hace 48 horas. Pero este Twitter hace 9 años. Y hace 9 años en el Twitter dijo el doctor Iván Velázquez Gómez: ¿cuál fiscal general se atreverá a asumir la dirección y coordinación de la DIJÍN, Policía Judicial de la Policía Nacional? Entonces ya les voy dando algunos visos sobre hacia dónde va la reforma, hacia dónde va el movimiento de la policía o la extracción de la policía del Ministerio de Defensa hacia otro ministerio que le han dicho de algo así como de vida, paz, convivencia o algo así. No tengo muy claro cómo es el nombre que le quieren poner al ministerio, hacia donde lo quieren llevar. Pero miren pues, hace 9 años, y fíjese, solamente tuvo un retweet y un me gusta. O sea, en ese momento, hace 9 años, no se entendió muy bien a qué se refería el doctor Iván Velázquez. Pero yo creo que él sí lo tenía muy claro, como abogado penalista que es, incluso como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que había sido como procurador en Antioquia, que había sido también en los años 90, y como funcionario de la rama judicial. Creo que ya mostraba algún tipo de incomodidad por las funciones de policía judicial que hoy aún tiene la Policía de Colombia, pero que también tiene el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, con 2 desempeños muy distintos, debo decirlo con toda sinceridad. El desempeño de la Policía Judicial del CTI es uno, el desempeño de la Policía Judicial de la Policía Nacional es otro, y les voy a poner un solo ejemplo para que vean la diferencia. La Policía Judicial del CTI trabaja de 8 a 12 y de 2 a 6. Ya. Como ustedes saben, en las fuerzas no hay diferencia entre lunes, martes, sábados y domingos, y tampoco entre si son las 10 de la mañana o son las 10 de la noche. Creo que solamente esa diferencia, como soporte a cualquier tipo de investigación judicial por parte de la propia fiscalía, se convierte en algo supremamente distinto. Fiscalía y llevarlo a jueces. Y me atrevo a hacer una hipótesis, siendo las 18:20 de hoy, 9 de agosto del año 2022. Miraremos si me sale o no. El doctor Iván Velázquez está siendo puesto en salmuera para que dentro de 1 año y medio aproximadamente, cuando el gobierno entrante tenga la posibilidad de postular su terna a la Fiscalía General de la Nación,
será el doctor Iván Velázquez el que obtenga el guiño de Palacio por parte del presidente Gustavo Petro para que sea ese nuevo fiscal general de la nación. Entonces, hago esa análisis prospectivo por la agenda. Continúo. Lo primero es ver que hay unas confusiones conceptuales. Las confusiones conceptuales son desde hace bastante tiempo ya, y esas confusiones se refieren a los conceptos guerra y al concepto crimen en Colombia, pero ya no solo en Colombia. Primero fue en Colombia, pero después en otros países. Hoy lo están viviendo países como México, países como otros de Latinoamérica, Paraguay inclusive. Empezaron a confundir conceptos que antes estaban muy claros, como el concepto de guerra y el concepto de crimen. Y les voy a dar unas diferencias básicas para no profundizar tanto. El marco jurídico de la guerra, en tiempos de paz siempre serán los derechos humanos, pero en tiempos de guerra será el derecho internacional humanitario. O sea, los protocolos que están para el derecho internacional humanitario, y cuando se cometen crímenes de guerra y cuando se deben juzgar o evaluar las conductas de un ejército, de una armada, de una fuerza aérea en medio de un conflicto. Esto es, para poner un ejemplo que está hoy palpable, Ucrania versus Rusia. Entonces se enmarca todo en el derecho internacional humanitario y se irá al Tribunal de la Haya, no a la Corte Internacional de Justicia, sino a la Corte Penal Internacional. Ojo, las dos quedan en la Haya, para que no haya confusión. En la guerra están participando guerreros. Se tiene la calidad de guerrero. Se forma para ir a la guerra en la tierra, a la guerra en el mar o a la guerra en el aire. Pero esa condición de guerreros la dan unas condiciones especiales, que es tener un uniforme, que es tener una identificación, que es tener una doctrina, que es tener unas estrategias, unas tácticas, unas operaciones, unas maniobras de guerra. Y evidentemente cuando se está en la guerra, el concepto es amigo-enemigo. Amigo-enemigo. En el crimen, bien sea el crimen individual o el crimen organizado, por más que sea grande la organización delincuencial, el marco jurídico nunca va a ser el DIH. El marco jurídico va a ser el Código Penal. ¿De qué país? De cualquier país. De cualquier país. Y los derechos humanos, que siempre estarán presentes. Entonces, a los delincuentes que están en medio de ese fenómeno social que es el crimen, no se le puede llamar guerreros, no se les puede dar el estatus de guerreros, no se les puede dar la categoría de guerreros, que es lo que yo siento que puede estar pasando con ese proyecto que empiezan a amenizar en medio del fulgor de llegar a la presidencia, llamado la paz total. No, los guerreros, los oficiales, suboficiales, soldados que están formados para la guerra son una cosa, y los delincuentes están formados para otra cosa. O están formados, o más bien mal formados, para violar las leyes, que no es lo mismo que estar en una guerra. Y adicionalmente no existe el concepto de amigo-enemigo en el crimen, sino que existe el concepto de ciudadano infractor. Eso es totalmente distinto a un enemigo. Pero esos conceptos que tenemos supuestamente tan claros, quienes hacemos parte de las reservas y quienes están en actividad aún, se refieren a la defensa y a la seguridad, a la defensa y al orden público. Colombia, como todos sabemos, no tiene un marco referencial de defensa y seguridad. Se tuvo una ley hasta el año 2001 y fue declarada inexequible por el entonces magistrado de la Corte Constitucional, luego fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, cuando Eduardo Montealegre era magistrado de la Corte Constitucional. Esa ley que fue promovida en el gobierno del doctor Pastrana
declarada inexequible, nunca fue reemplazada, increíblemente. Nunca fue reemplazada. Entonces, esos conceptos de defensa y seguridad que son tan complejos en Colombia desde el año 64 se convirtieron en una zona gris y esas confusiones se fueron transmitiendo a la opinión pública, a los medios de comunicación e incluso a la academia, y hoy pues miren hacia dónde vamos con todo lo que está pasando. Hasta donde voy, casi que diríamos, hombre, parece ser que sí es conveniente entonces que la policía salga del Ministerio de Defensa, o que le pusiéramos al Ministerio de Defensa y Seguridad Nacional. Entonces ahí completamos el marco, porque hoy se llama solamente Ministerio de Defensa. Y que en el mundo, en pocos ministerios de defensa está la Policía Nacional. Hasta ahí la teoría, hasta ahí el libro, hasta ahí la academia. Pero en Colombia estamos en la praxis, estamos en otra situación. Disculpen un minutico a ver yo qué pasó aquí con el paso de las... Listo. Entonces, ¿qué tiene la Policía Nacional para que la gente entienda un poquitico, los que no han hecho parte de la institución, e inclusive muchísimos militares que tampoco conocen muy bien la institución por dentro? Yo no soy el más experto en policía, pero básicamente hay dos componentes que saltan a la vista, que son quienes han convertido esta alianza estratégica entre las fuerzas militares y la Policía Nacional de Colombia en un puño fuerte, en un modelo a seguir, en un modelo referencia a nivel mundial. Tienen algo que se llama la DIJÍN a nivel seccional o a nivel departamental o a nivel de Policía Metropolitana, se llama SIJÍN. ¿Y qué hace esa DIJÍN? Hace una investigación y tiene unas facultades de policía judicial, inclusive por constitución. Esas facultades de policía judicial que tiene la Policía Nacional no se le han entregado nunca, a pesar de unos grandes debates, a las fuerzas militares. Entonces, de las cuatro fuerzas, de la fuerza pública o de las Fuerzas Armadas, la única que tiene funciones de policía judicial es la DIJÍN. O sea, es la Policía Judicial de la Policía Nacional. No más. ¿Qué hacen ahí? Temas de criminalística e incluso creo que hasta de criminología también, que son dos cosas distintas. Entonces, miren esas ciencias auxiliares, la documentología, la balística, la química forense, la genética, planimetría, dactiloscopia y otras cosas más. ¿Quién hace eso? Los investigadores de la Policía Nacional. Y entregan un paquete de investigación para poder que se judicialice al ciudadano infractor, al ciudadano que violó el Código Penal. Muy bien. Hay otra gran jefatura en la policía que es CIPOL, que es la inteligencia policial, que es distinta a la inteligencia militar y que adicionalmente es distinta a la inteligencia estratégica, que en el caso colombiano lo hace la Dirección Nacional de Inteligencia, un departamento administrativo que depende exclusivamente de la Presidencia de la República. Pero adicionalmente hace parte con todas las inteligencias de cada una de las fuerzas de la Junta de Inteligencia Conjunta, de la JIC, según la ley 1621 del año 2013, marco jurídico de la inteligencia en Colombia, que antes no existía. O que antes, en el año 2009, fue la ley 1288 y que también fue declarada inexequible mediante un litigio estratégico de la Comisión Colombiana de Juristas y de otros personajes que no voy a mencionar. Entonces, ¿qué hace la inteligencia policial? No militar. Hace recolección y análisis de información para prevenir hechos sociales, la prevención, y fenómenos criminales, ya la corrección, ya cuando se han cometido los crímenes. Solo aquí quiero que vean una diferencia. No es lo mismo el rol del espía, que hace inteligencia, al rol del investigador, que hace investigación y que tiene funciones de policía judicial. Esto
no es tan claro en las fuerzas militares, porque las fuerzas militares pues tienen otra doctrina y tienen otro foco. Y lo que todo el mundo, podríamos decir, lo que todo el mundo conoce de la policía es el modelo nacional de vigilancia por cuadrantes, que es la policía, los patrulleros que vemos en la calle normalmente, haciendo patrullajes, cuidando la honra, bienes y libertades y garantías de nosotros los ciudadanos. Porque, repito, ellos no tienen enemigo, que de hecho es muy falso lo que han venido diciendo, que la Policía Nacional manejaban el concepto de enemigo interno. Eso es absolutamente falso. Nunca lo han manejado, siempre han manejado el de ciudadano infractor. Y ahí hay algunas de las direcciones o algunas de las líneas que tienen: antinarcóticos, carabineros, aviación, dignatarios, los que cuidan y hacen algo de escolta con la gente, con los grandes funcionarios, que inclusive ahora nació la UNP, Unidad Nacional de Protección, que depende del Ministerio del Interior o el sector del Interior, que comparte de cierta forma la dirección de dignatarios, infancia y adolescencia, ambiental, en fin. Hay muchas líneas porque se le han otorgado demasiadas funciones a la policía. ¿Y por qué pongo antinarcóticos y pongo SMAT en rojo? El patrullero debería estar en oscuro, pero se me fue en rojo también. Porque según lo que han venido promulgando quienes ahora llegaron al gobierno, es que la violación de derechos humanos por parte del escuadrón SMAD, que no hace parte de inteligencia policial de la CIPOL, que no hace parte de la DIJÍN, hace parte del componente de vigilancia y de la seguridad ciudadana. Entonces eso lo convirtieron en un caballito de batalla, en una excusa para acabar con todo y sacar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa Nacional. Esto es una premisa que no tiene una consecuencia lógica. Entonces, como el ESMAD ha tenido algunas fallas de derechos humanos, entonces saquemos la policía completa del Ministerio de Defensa Nacional. No es consecuente la conclusión con la premisa inicial. No sé si me hago entender. Pero adicionalmente, en el tema antinarcóticos, la policía persigue un crimen, un delito, una violación al Código Penal, que es el tema del narcotráfico. Ahora bien, ¿por qué les digo que hay confusiones y la zona gris que les mencioné anteriormente? Porque como todos nos hemos dado cuenta, ahora también en las fuerzas militares se persigue el narcotráfico, a pesar de que las fuerzas militares no deberían estar diseñadas para perseguir crímenes. Lo que pasa es que Colombia pues tiene un modelo especial, porque el conflicto de nosotros, el conflicto armado no internacional de nosotros, que no guerra, no es una guerra, es un conflicto armado, tomó una cantidad de elementos que se convirtieron en algo que incluso puso en jaque a la nación, y ahí entraron las fuerzas militares a reaccionar o a la ecuación, que si bien no es su función principal o no debería ser su función principal, pues se ha convertido en algo supremamente importante como antinarcóticos y como el otro elemento es el terrorismo. Entonces el terrorismo y el narcotráfico se convirtieron en dos variables que hicieron que inclusive las fuerzas militares tuvieran que ingresar a perseguir delincuentes de un macrocrimen o de un crimen internacional con temas de derecho penal internacional. Esa confusión es importante que la tengamos clara para lo que estamos viendo que viene. Entonces, una pregunta: ¿es quién va a combatir los GAOs? Y miren este afiche que me encuentro cuando estoy armando la presentación. En el mismo afiche se persigue supuestamente a gente que tiene ideología contraria, esto es, a insurgentes según el derecho internacional público, como fueran el ELN, supuestamente, pero a renglón seguido y en el mismo afiche están persiguiendo a delincuentes y normales, comunes, a narcotraficantes organizados que hacen parte de grupos armados organizados del narcotráfico.
Entonces, en esa confusión entran que, entonces, ¿quién va a dar de baja al Clan del Golfo? ¿Quién va a capturar a Otoniel? ¿Quién iba a capturar a Majin Buu? ¿Quién iba a dar de baja a los cabecillas de los Caparros o de la banda Los Pacheli aquí en Antioquia? ¿O quién iba a perseguir y hacer investigación judicial, pero adicionalmente inteligencia policial para dar de baja puntilleros? ¿Quién iba a dar de baja a la banda La Terraza de aquí tan nefastamente, de tan nefasto recordatorio? ¿O a la oficina? ¿O a las disidencias de la FARC? Pero adicionalmente al ELN. Entonces, como metimos todo a la misma bolsa, entonces, muy convenientemente, los oportunistas de ocasión dicen, no, eso hay que separarlo y a unos habrá que perseguirlos con algún tipo de fuerzas y a otros con otro tipo de fuerzas, porque unos están para perseguir el crimen y otros para perseguir y otros para hacer la guerra. Es más o menos hacia donde va el asunto, porque, repito, ha sido exitoso el modelo de el modelo de que la policía judicial, investigación de la policía, más la inteligencia policial, le entreguen a las fuerzas militares que tienen fuerza letal para hacer, por ejemplo, operaciones tipo beta, o sea, bombardeos, y en esa amalgama entre policía judicial, investigación, inteligencia policial, más las fuerzas letales de nuestras fuerzas militares, han sido absolutamente exitosas, y los otros países donde ha mutado el conflicto, donde están mutando los conflictos hacia esto que nosotros venimos viviendo durante tanto tiempo, han venido a mirar cómo funciona el modelo nuestro. Ahora bien, ¿yo qué creo? Que adicionalmente a sacar la policía, que creo que ni siquiera los afectaría mucho a ellos, sacar la policía del Ministerio de Defensa, después de tenerla afuera en otro ministerio, le van a quitar las funciones de policía judicial a la policía. Y ojalá me esté equivocando en lo que estoy diciendo, porque la policía judicial de la policía, la investigación, la DIJÍN y la SIJÍN, es la que más ha colaborado en los grandes golpes que ha dado la fuerza pública de manera conjunta, combinada e interestatal. Aquí lo resumo muy rápidamente. ¿Qué hacer para debilitar entonces las fuerzas militares? Que como decía la pregunta inicial, entonces, ¿inconveniencia para quién? En mi concepto, para las fuerzas militares, para el Ministerio de Defensa, para el ministro de Defensa que llegue, para el país. No tanto para la policía sale y se va para cualquier ministerio, sin ningún problema. Pero las fuerzas militares y el Ministerio de Defensa sí se van a ver bastante afectados. Uno, creo yo, mis hipótesis, quieren mover la inteligencia policial de las operaciones conjuntas. Dos, quieren mover la policía judicial de las operaciones conjuntas. Y tres, quieren modificar la ecuación del éxito conjunto, combinado interagencial, que se ha venido dando por el trabajo mancomunado que se ha dado y que se ha podido dar precisamente porque la policía está integrada bajo un solo mando, que es el ministro de Defensa. ¿Yo qué haría si quisiéramos darle un poco más de legitimidad? Simplemente ponerle otro elemento al ministerio o al título del ministerio. Lo pondría Ministerio de Defensa y Seguridad Nacional. Pero yo no soy el ministro. Entonces, esa es mi simple opinión. Ya casi para acabar. En el branding, entonces en el comparativo, nos van a traer de muchas partes a decir, sí, pero es que ¿en qué países del mundo la policía hace parte del Ministerio de Defensa Nacional? Entonces yo le contestaré, sí, pero ¿en qué partes del mundo se tiene el conflicto que nosotros hemos tenido acá durante más de 60 años con elementos tan escabrosos como el terrorismo y como el narcotráfico? ¿A qué conflicto del mundo me van a comparar para que me saquen la Policía Nacional, que viene siendo exitosa en las operaciones con nuestras fuerzas militares del Ministerio de Defensa Nacional? Cuando usted va a comparar, compara todo, no compara ciertos pedacitos nomás. Lo decía inicialmente, más de 57 estados han venido a Colombia a tomar el modelo como referencia en la mutación de sus conflictos. Entonces, el modelo exitoso
de nosotros, que lo vienen a copiar otros estados que empiezan a vivir la mutación de sus conflictos armados. Nosotros, como es exitoso, entonces lo vamos a cambiar, porque ha sido demasiado exitoso. Entonces, exitoso para el Estado, para la República, para nosotros, y ha sido demasiado dañino para ciertos personajes. No sé si esos personajes están teniendo que ver también en esta iniciativa que quieren hacer y que ya dijo el propio ministro, no tenía vuelta atrás y ya era una decisión tomada. Una palabrita clave, desmilitarizar. Es la palabra, la primera pregunta es, ¿y qué tan militar es la policía colombiana? ¿Desde cuándo ha sido militarizada la policía colombiana? Y militarizada significa entonces que en el caso que venga un conflicto exterior por un territorio con algún vecino, entonces la policía tiene formación, doctrina en las escuelas, equipos para desarrollar ejercicios militares en contra de otro estado. Yo no creo. Pero entonces habrá que mirar en qué es lo que quieren desmilitarizar o qué es lo tan malo que les parece de que nuestra policía haya tomado ciertos elementos de las fuerzas militares colombianas. No lo sabemos, no lo dicen. Yo lo he preguntado en varios foros y no me saben decir esto. Definamos entonces bien los roles de la policía y de nuestras fuerzas militares, pero no por definir los roles quiere decir que tengamos que separarlos de los trabajos conjuntos, coordinados, interagenciales y armónicos entre ellos, que nos hemos dado cuenta que son exitosos. Ahora bien, otra de mis hipótesis es, si en la República de Colombia o el Estado colombiano, por medio de sus gobernantes actuales, en lo que se quieren convertir es en un Estado que sea el abanderado número 1 del desmontaje y, ojo, de la mal llamada guerra contra el narcotráfico declarada por Richard Nixon en 1951. ¿Por qué digo mal llamada? Porque ahí es que empiezan a confundir los conceptos. Contra el narcotráfico no se libra ninguna guerra, se libra la lucha contra ese crimen, contra ese delito. Las guerras son algo totalmente distinto, como lo expliqué inicialmente. Entonces, si lo que quiere el Estado colombiano, la República colombiana, el gobierno colombiano es convertirse en el abanderado de la despenalización absoluta y total de las drogas, todas de ellas, no solamente de la marihuana, sino de la cocaína y de todas las drogas, entonces que lo digan también y ahí entenderemos un poco mejor hacia dónde es que quieren ir y por qué les hacen tanto daño esas direcciones antinarcóticos que trabajan de la mano con la inteligencia policial, esa dirección antinarcóticos que trabaja de la mano con la policía judicial o su investigación, su DIJÍN o su SIJÍN, o esos batallones antinarcóticos o esas direcciones de narcotráfico de las fuerzas militares que también vienen afectando y que yo entiendo, dentro de una lectura que no sé si comparten, pero que se convirtió en un negocio tan grande y en un crimen tan grande que amenaza la existencia de los estados y por ello es que las fuerzas militares han tenido que integrarse a sus fuerzas policiales para poder atacarlo, porque pone en riesgo la existencia del propio estado. Entonces, ¿van hacia otros ministerios? No lo sé. Y no sé qué perfil entonces tendrá que tener el nuevo ministro para dirigir esa policía, si se va a incrementar o decrecer el presupuesto que llevan hacia allá, y si esos roles le convendrán o no le convendrán efectivamente al país, no a un gobierno en temas ideológicos, no a una apuesta por una política pública, no, al país que le conviene más. Si dejarla, la policía integrada trabajando con las fuerzas militares como está hasta el momento, que creo que ha sido exitoso, o simplemente sacarlo. Conclusiones: si no eres parte de los comensales, eres parte del menú. Y el precio que pagan las sociedades por desentenderse de
los asuntos públicos es ser gobernado por los peores hombres. Simplemente dejo hasta ahí, intenté ser cortico para que abramos a las preguntas o a las apreciaciones de todos. Gracias, mi coronel. Gracias a usted. Muchas gracias. Ah, bueno, ya listo. Entonces, la mecánica ya la conocemos, 2 a 3 minutos. Y por el momento, mientras que levantan la manita, las personas que vayan a intervenir, tenemos una buena participación. Felicitaciones, mi capitán Nosuga. Gracias, señor. Las personas que vayan a intervenir, por favor, levantan su manita y les vamos dando la palabra en la medida en que la vayan levantando. También está la otra participación, que es la que hace relación con dejar sus preguntas en el chat, las cuales ya tenemos un buen número para pasárselas aquí a mi capitán. Y voy a permitirme adelantarlas para que dentro de la mecánica, mi capitán, ¿usted piensa responderlas de una vez unipersonalmente o las anota y esperamos al final para dar una sola respuesta? Yo creo que día una, mi coronel. Perfecto, mi capitán. Entonces, por el momento vamos con Pablo Torres. Dice lo siguiente: Carabineros, póngalo en rojo. Ya presentaron el proyecto para crear uniones campesinas. Dagoberto, estamos lejos de llegar al campo con los carabineros. Hammer, está en debate un proyecto que incluye acabar carabineros de la policía, prohibir el uso de animales en protestas, etcétera, y otras cosas. Pretensiones que le darían paso a los cuerpos campesinos, colectivos ciudadanos rurales. Lo grave es que la policía no está haciendo defensa de estos temas. Adelante, mi capitán, con esas 2 intervenciones. Gracias, mi coronel. Sí, efectivamente, estoy absolutamente de acuerdo. Ellos van por unos temas específicos de la policía que creo que son los que más daño les han hecho a sus émulos o a gente que los ha apoyado durante mucho tiempo. Y fíjese que en fuerzas militares es igual. A donde se puede atacar, a donde quieren atacar, es a la aviación y a la inteligencia. A la inteligencia policial la quieren atacar, a la inteligencia militar la quieren atacar, porque sin las capacidades que ha tomado la inteligencia colombiana, no se habían podido dar los golpes que se han dado a los objetivos de alto valor estratégico, que se han visto los resultados efectivamente. Entonces, y también estoy de acuerdo con esa última situación. La inteligencia de la policía hasta el momento ha sido de lo más efectivo que se ha tenido precisamente para atacar el crimen organizado, porque esa es la inteligencia policial. Entonces, que no debemos confundirla con la inteligencia militar, que debería tener otro rol, pero que ha tenido que estar metida en el conflicto colombiano también. Gracias, mi capitán. Tenemos la mano levantada de la ingeniera Rosita. Vamos a darle la palabra y, por favor, otras intervenciones, levántame la manita, por favor. Adelante, ingeniero Rosita. Muchísimas gracias. Andrés, excelentes explicaciones, porque pienso que incluidos miembros de la institución no teníamos la claridad sobre lo que es realmente la policía y sus diferencias con las fuerzas militares. Yo creo que sí, tú lo acabas de decir, los cuerpos o las organizaciones criminales miran a ver qué es lo que más daño le hacen y atacan, ya sea a la policía o a las fuerzas militares de distintas formas. Y en mi percepción muy personal, y puedo estar equivocada,
es importante que todas estas explicaciones las tengan en el sistema judicial también, porque a veces los señores jueces cometen errores de apreciación. A mí me parece que la señora fiscal que se hizo cargo del caso del señor coronel Plazas Vega en lo de la toma del Palacio de Justicia fue la que empezó con el cuento de que lo tenían que condenar porque era, no me acuerdo los términos exactos que utilizó, el actor, el mandado por una organización criminal que se llamaba Ejército, algo así por el estilo, dijo esa señora fiscal. No sé exactamente cuáles fueron los términos o no los recuerdo, pero por ahí empezaron los delincuentes a decir, ajá, esto funciona, con mentiras, con distorsiones en el lenguaje para que la gente piense, porque no todo el mundo conoce estas explicaciones que tú nos acabas de dar. Sí, ingeniera, yo estoy absolutamente de acuerdo con usted. Si hay alguien que tuviera que conocer esto, es la rama judicial del poder, y la verdad no lo conocen muy bien, esas diferenciaciones. Eso se ha proporcionado, eso se ha prestado es porque, como desde el 64, en mi concepto, acepto opinión en contrario, se empezaron a confundir los roles desde el gobierno. Eso terminó en una confusión tan grande que ni la opinión pública lo tiene claro y mucho menos los jueces. Entonces los jueces y los fiscales y la rama judicial investigan y juzgan, y mucho más con la afectación del fuero, investigan y juzgan sin conocer cuáles son los verdaderos roles. Yo tengo una teoría pues propia en el tema Palacio de Justicia, que será de pronto objeto de una charla completa aquí, porque fíjese que en ese momento a mí me llega una información después de que he investigado muchas cosas. No existía lo que hoy existe al interior de las fuerzas militares, que son la agrupación de fuerzas especiales antiterroristas urbanas, que serían las fuerzas especiales especialmente diseñadas para hacer el rescate de lo que estaba sucediendo en ese año 1985. A mí me dicen que ya se estaban formando, que inclusive había un grupo con el COPES, no sé si hay alguien aquí de la policía que me lo pueda confirmar, que en paz descanse, me lo dijo mi coronel Perosa, el papá de un compañero mío que murió, y él era el presidente de Acorpol, que ya estaba formado el grupo, pero que por decisiones políticas no permitieron que ingresara con todas sus capacidades, que había estado formado inclusive por el SAS británico, que son los que hicieron el rescate de la embajada de Irán en Londres. Posteriormente vino, fíjate, la toma de la embajada del Japón en Perú. Se hace el rescate, la operación Chavín de Guantar, que es exitosa, en cabeza del presidente Fujimori. Y yo creo que hay mucho para analizar hoy, casi 40 años después, con mi general Arias en la cárcel, con mi coronel Plazas investigado, que no puede volver, y con todas esas cantidades de cosas. Creo que hay que analizar desde el punto de vista si nosotros teníamos las capacidades o las fuerzas especiales para hacer ese tipo de rescate, y por qué entró la escuela de caballería, ¿cierto? O por qué entró la escuela de artillería, y por qué los soldados a pie del guardia presidencial. ¿Se estaba poniendo en riesgo el futuro del Estado colombiano, de la democracia, sí o no? O sea, ahí hay mucho para analizar, y creo que nos ha faltado, y de nuevo lo reitero, como siempre lo he dicho, nos ha faltado escribir y dejar testimonios para la historia, porque hay datos que se saben por ahí sueltos, pero como no escribimos, entonces nos escriben la historia. Lo que uno no escribe, pues alguien más se lo escribe distorsionado o contando la versión de ellos, del sistema rival, por decirlo así. Muchas gracias. Muchas gracias, mi capitán. Tengo nuevas intervenciones en el chat mientras que alguien más levanta la manita. Dagoberto dice, la inteligencia de la policía hasta el momento ha sido la más efectiva en las grandes capturas de los grandes delincuentes. A su vez, José Calle dice lo siguiente: problema de fondo que atraviesa hoy en día la policía, la descapitalización
debido a retiros masivos, baja moral y salarios paupérrimos en las bases del nivel directivo y nivel ejecutivo. En cuidados intensivos, la seguridad. Feliz noche, gracias. Adelante, por favor, mi capitán. Es un tema bastante grave, mi coronel. En serio que, y de hecho por ahí, yo como hago mis defensas en penal militar, nos empezamos a dar cuenta de unas situaciones aberrantes, que es exigirle a la policía que cumpla con los modelos del sistema de vigilancia por cuadrantes, que tiene unos determinados números para cumplir, como está diseñado ese sistema, el Tratado de Palermo, el número de policiales por cantidad de habitantes, y si no cumplimos con esos estándares, no podemos seguir enviando nuestros policiales a morir, porque adicionalmente de que mueren, entonces salen investigados los comandantes porque no pueden cumplir lo que está diseñado en el manual con lo que es la realidad fáctica. Es un tema bastante preocupante y tiene toda la razón el participante. Evidentemente también ahí vi que entró el COPES, sí, eso está claro, pero me dicen que aparte del COPES, claro, el COPES está la imagen donde el helicóptero está entrando y saltan del patín del helicóptero, pero es que había un grupo de fuerzas especiales que se estaba formando por parte de las fuerzas militares, que tenía la colaboración también del COPES y de la policía y del SAS británico, que no permitieron entrar. Claro, de hecho, un gran homenaje para el comandante del COPES que entró en ese momento, para mi capitán, no recuerdo el nombre, si alguien lo puede poner ahí, mi capitán Aníbal Talero, efectivamente, homenaje para él y honor y gloria siempre para él, por ese intento de rescate de la democracia que se estaba haciendo en ese año de 1985. Hoy estamos como tímidos, o no hay muchas preguntas. Bueno, mi coronel Carvajal se alzó la mano, y alguien que dice, aparece como Gemec, también tiene alzada la mano. Gracias, mi capitán, por su la palabra mi coronel aquí en el chat. Ya, mi capitán, mi coronel Carvajal. Dice Hammer, está... No hay sonido. Yo creo que habilítenle el micrófono a mi coronel Carvajal. Cada quien puede prenderlo, Andrés. Yo lo tenía habilitado, Okay. entonces que está siga. habilitado. Adelante, señor. Gracias, señores. Buenas noches a la sala. Doctor Úsuga, dos cositas, prácticamente dos preguntas. Gracias por su exposición tan clara. ¿Se puede calcular en costos se puede hacer un cálculo de... Ahora apagar el micrófono. Alfonso, espera un momentico porque hay que cerrar los micrófonos que no están siendo utilizados. Ya, gracias. ¿Me dice cuándo? Verifico aquí cuál es el otro está abierto. No. Ya, ahora sí. Gracias. No, le preguntaba, doctor Andrés, ¿se puede calcular en millones de dólares lo que le ha costado a la nación tener las fuerzas militares y la policía así integradas como están hoy? Es que a veces no se piensa en lo que costó, primero en tiempo, lo que costó en dinero, en recursos, en academia, en entrenamiento, en equipo, tener el poder militar y policial que hay hoy en la nación. Eso ha costado millones de pesos, entrenamientos, preparación en el exterior. El costo ha sido grandísimo. ¿Cómo es posible que por un capricho, porque es lo que uno ve, ¿no? Porque a alguien se le ocurrió, sí, y algunos apoyan, entonces tan fácil destruir y desbaratar? Es como si fuésemos a destruir, no sé si el ejemplo sea exagerado, la Catedral Primada de Roma, por hacer una comparación con algo.
pero es que tener el poder militar de la nación y policial como está en este momento ha costado muchísimo, además del sacrificio en vidas que ha costado con el único objetivo, sí, de buscar la paz, de combatir el crimen, como usted bien lo expone, si eso se pudiese calcular. Y segundo, ¿cuál sería el procedimiento en caso de que se dé? Que a veces pienso que no se dé el paso de la policía a ese tal ministerio. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Un decreto presidencial? ¿Un decreto simplemente? ¿O una resolución? ¿O un debate en el Congreso? Porque es que se aprecia con su exposición que el daño que se puede causar es muy grande. Hay cosas que el nuevo ministro de Defensa no conoce, cómo es que han funcionado. Sencillamente no es lo mismo ver el partido de fútbol desde la tribuna que estar allá en el campo. Ahora el ministro tendrá que recibir una información que no es de 2 horas, es de muchos días y meses para que conozca realmente cómo está organizada la fuerza, el poder militar y policial de la nación. Y como usted bien lo acota, los problemas que tiene nuestra patria son totalmente diferentes, no son parecidos a ningún país de Europa, casi que ni de Sudamérica. Colombia es un país con una cantidad de problemas. Entonces, como usted lo aduce, ¿no? Porque en otras partes la policía no funciona así, entonces en Colombia tampoco debe funcionar así. Yo creo que faltan esos argumentos para convencer al gobierno de que está incurriendo en una equivocación. Gracias, doctor Andrés. Gracias, mi coronel. Sí, efectivamente, mi coronel, yo creo que en las comisiones segundas de Senado y Cámara, esto es una invitación a los senadores o representantes de la Cámara que puedan ver este contenido después o que alguien les cuente desde aquí. Ese es el debate, precisamente, el que tienen que hacer. Señor ministro, muéstrenos el estudio que ya se hace, se está haciendo o se va a hacer en cuánto le costó al país hacer esa integración y ese know-how conjunto y cuánto le va a costar al país hacer esa excisión, esa separación, porque es volver a empezar con una cantidad de procesos y con un know-how, unas ganancias que se tienen hace mucho tiempo para inventar la rueda, no sé. Eso es lo primero. Lo segundo, yo le soy sincero, yo quisiera decirle que es más complicado, pero en mi concepto no lo es tanto. Porque cuando usted mira la estructura constitucional de Colombia, se da cuenta que en ninguna parte del capítulo 7, que es el capítulo de la fuerza pública específicamente, dice que en el Ministerio de Defensa estarán integradas las fuerzas. No lo dice. El 217 habla de las fuerzas militares y el 218 habla de la Policía Nacional, pero no dicen que hacen parte del Ministerio de Defensa en ninguna de sus apartes. Ahora bien, si bien no dice eso, sí dice en algún otro artículo que no lo recuerdo en este momento y me disculpan, se los dejo, me lo pongo de tarea y se los hago llegar, sí dice que la Policía Judicial la hace la Policía Nacional como primera opción. De hecho, esa función de Policía Judicial de la Policía Nacional, que está consagrada en la Constitución, para el CTI es subsidiaria porque dice a los para los abogados, dice, y las otras entidades. Es más, yo le puedo contar que inclusive a los agentes de tránsito en ciertas ciudades les dan funciones de policía judicial para ser primero respondientes y hacer el levantamiento de los cadáveres en caso de accidentes y esto, ¿cierto? Pero no de todas las funciones de policía judicial. Entonces, yo creería que es más fácil de lo que se ve. Simplemente es la voluntad política, pero yo creo que el debate o los debates sí tienen que ser muy fuertes. Ahora bien, esperando que pues la aplanadora del gobierno no vaya a operar y que haya gente de verdad con argumentos, con fuerza y que no solamente los opositores, sino los independientes y adicionalmente
gente de la propia supuesta coalición de gobierno sea consciente de la gravedad del asunto y le haga ver al gobierno la inconveniencia de este. Creo que ese es uno de los objetivos de dejar esta charla por ahí rodando para que en algún momento le llegue a los que sean conscientes ciudadanos y no vayan a votar o no vayan a apoyar una situación de estas. Y para eso está el poder político. Gracias. Muchas gracias, mi Ahí. capitán. Sí, Sí, señor. mi mayor Mendoza. tiene Gracias, mi grabado- coronel. Muchas gracias, doctor Usuga. Yo tengo las siguientes inquietudes. Con esta situación de sacar la Policía Nacional, Discúlpeme, ¿quién me habla? mayor Jorge Mendoza. Hola, mi mayor, ¿cómo está? Qué pena. Bien, No, sí, no lo señor. veo ahí. Ya nos vemos. Gracias, mi mayor. Sí, señor. Entonces, con esta situación, lo que se pretende el gobierno nacional, que lo ha premeditado totalmente, es acabar con las fuerzas militares también y con el Ministerio de Defensa. Las fuerzas militares quedan sin policía judicial. O sea, que quedamos completamente, hermanos, no sé quién va a hacer esos papeles de policía judicial cuando intervenía la policía. Fuera de eso, pues esa es precisamente la finalidad de romper los éxitos a nivel nacional entre policía y fuerzas militares. O sea, que ya prácticamente no va a haber esa unión, esa unidad de fuerza y esa unidad de mando, sino va a ser una situación totalmente distorsionada y cada uno por un lado y por el otro. La rama judicial ha venido actuando premeditadamente contra la fuerza pública y lo vemos desde los computadores de Raúl Reyes, que los declararon nulos. Entonces, esa es una situación agravante y desde ahí viene el fortalecimiento de los carteles de la toga con lo que dicen que este es el siglo de los jueces. Desafortunadamente, las reservas aún permanecen ausentes de la situación actual del país y debemos, por esta organización y muchas, hacer planes de motivación y unión. Acordémonos que el DAS era el que estaba colocando la información para las operaciones militares y especialmente para los bombardeos de la Fuerza Aérea. Y eso estaba causando daños graves. ¿Qué hizo Santos? Acabó con el DAS, siendo que era el ente que le cuidaba la presidencia de la República. Entonces, acabó especialmente con esa institución. ¿Qué cambios administrativos ocurrirán en la parte de la salud, de los grados? Y si la policía va a ser nacional, departamental, municipal, local. Entonces, ahí tenemos una situación bastante delicada y bastante de quién va a depender la policía en este futuro inmediato. Esas son mis inquietudes, doctor. Muchas gracias. Gracias, mi mayor. Sí, yo comparto con usted una preocupación que creo que se diluye en unos titulares. Es que a veces nos logran distraer muy fácil. Entonces, el titular siento yo que es: sale la policía del Ministerio de Defensa. Pero lo que es más grave de que salga la policía del Ministerio de Defensa es la reestructuración de la policía luego de que salga el Ministerio de Defensa. O sea, cuando la saquen, entonces que le quiten la función de policía judicial, que les digan que ya no era inteligencia, que les reduzcan el presupuesto, que les digan ya no se van a necesitar determinada cosa. Entonces,
Más grave aún, yo me preocupo más grave aún, que la salida del ministerio es la reestructuración al interior con las excusas de las supuestas violaciones de derechos humanos por parte del ESMAD o inclusive de los temas de chuzadas, porque también ya hay temas por ahí que estaba la plataforma Puma y esto. Entonces yo creo que se buscan muchas excusas para poder atacar una entidad que efectivamente ha trabajado mancomunadamente y como una mancorna poderosa en colaboración con las fuerzas militares. Yo lo que creo es que ellos necesitan, no sé si el gobierno, pero al menos muchas organizaciones sí estarán muy contentas, organizaciones delincuenciales, sí estarán muy contentas de que se rompa el vínculo entre las fuerzas militares y la Policía Nacional, que ha sido exitoso desde hace ya bastante tiempo, y siento que lo que están aplaudiendo o quieren muchos es romper ese vínculo para poder hacer el narcotráfico a sus anchas, para poder hacer el crimen a sus anchas y no tengamos la contundencia que hemos tenido hasta ahora. Muchas gracias, mi capitán. Tengo aquí en el chat una pregunta de Jorge Rúa Tobón. Dice lo siguiente: obviamente estamos sobrediagnosticados respecto a la motivación que originó lo que vemos hoy en este gobierno. La pregunta es, ¿qué estrategia o actividad se va a realizar para que este esperpento de proyecto no se ejecute? ¿Quiénes están haciendo lobby o han adelantado alguna posibilidad de parar el proyecto o que no afecte lo estructural y fundamental para la institución y sus integrantes, además del gobierno? Adelante, por favor, mi capitán. Yo evidentemente lo que creo es que las ciudadanías le va a tocar ponerse la camiseta del control político, porque si el control político de los partidos tradicionales de Colombia fue y se arrodilló sin dignidad alguna, incluso en esa versión 4 de los petristas, yo tengo esa teoría, y es que los petristas tienen 4 versiones, ¿no? La versión 1, que es los que siempre han estado con él; la versión 2, los que se montaron hace un año más o menos, como el presidente del Congreso y su círculo cercano; la versión 3, que es cuando vieron que ganaron las mayorías en el Congreso; y la versión 4, que fueron los que se montaron después de que se vuelve presidente. En esa versión 4 se monta la clase dirigente política tradicional, lo que significa que le dicen: yo no le hago control político y adicionalmente le firmo o le avalo o le autorizo todo lo que quiera hacer en el Congreso. Y en ese orden de ideas, si el país político se arrodilló para entregar sus funciones de control político, creo que el país real y el país nacional, el pueblo, realmente el pueblo, porque es que lo que no puede olvidar el gobierno es que no ganó con amplias mayorías, ganó con la mitad y la mitad. Esa otra mitad tendrá que hacer el control político que no quieren hacer senadores y representantes, para lo cual fueron elegidos. Lo tendrá que hacer, no sé, en las calles, en las redes, en todos los espacios donde se puedan buscar, en los centros de pensamiento, porque el país, si ve que esto es inconveniente, pero lo primero es entenderlo, ¿no? Que cuando entiendan la inconveniencia de este proyecto, el país tenga que hacer un control político desde las calles, desde las redes, desde los espacios que se le puedan proporcionar al pueblo organizado. Gracias, mi capitán. Hace rato tiene la mano levantada el doctor Omar Angulo. Por favor, adelante. Muy buenas noches, cordial saludo para todos ustedes. Doctor Úsuga, muchas gracias por su información. Gracias a toda la Fundación Funder, que hace unos esfuerzos grandes por traer a personas de alto calibre para que nos den
claridad sobre los hechos que nos afectan. Yo tengo una pregunta muy sencilla y es la siguiente. ¿Qué afectación tendrá en el derecho penal el cambio de Ministerio de la Policía Nacional, dado a que la Policía Judicial pues hace parte de esa misma Policía Nacional? Entonces no sé qué afectaciones podrán llegar a ocurrirse, ya que la Policía Nacional, la Policía Judicial es la encargada de realizar todas esas investigaciones y están con esas, lógicamente, al derecho penal. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, yo creo que si hay alguien que tiene claro el tema de la policía judicial, es el señor ministro de Defensa, el doctor Iván. Yo creo que de alguna forma tiene que afectar, aunque seamos claros en que no solamente la Policía Nacional tiene funciones de policía judicial y no toda la policía tiene funciones de policía judicial. Hay otros órganos, dependiendo de sus funciones, que las tienen, como lo comenté ahorita. Pero yo creería que sí, que evidentemente más que al Código Penal, sino al de procedimiento penal, sí va a haber, sí habría modificaciones que llegarían si evidentemente la hipótesis que tengo, que es la de no solamente sacar el ministerio, sacar la policía del ministerio, sino quitarle las funciones de policía judicial, creería yo que sí va a tener que modificarse esa hoy ley 906, incluso en los casos que está en ley 600 todavía, que son los códigos de procedimiento penal. Entonces, no sé a qué nivel de alcance, yo no he hecho el estudio, para serle bien sincero, pero creo que evidentemente tendrá que modificarse algún tipo de tema en el procedimiento, porque está involucrado la policía judicial de la Policía Nacional en los textos de los códigos de procedimiento penal. Muchas gracias, mi capitán. Tiene la palabra Hugo Linares. Le hago una cordial invitación a mi coronel Moreno, a mi coronel Pachón, para su participación con las preguntas para mi capitán. Adelante, por favor, Hugo Linares. Quiero presentar un saludo muy especial a todos los participantes en esta mesa de trabajo y presentar una gratitud y reconocimiento especial a mi capitán Andrés Úsuga por esta extraordinaria, concreta y sintética análisis, porque no es un tema fácil de analizar y del interés que tiene para nuestra patria Colombia. Se ha hablado ya en este tema del tema de la división, de la separación de las fuerzas militares y la Policía Nacional como el propósito que nos ocupa en este momento. Y es obvio, y yo diría que parte de ese origen pues tiene en el conflicto nacional que llevamos por muchos años, por varias décadas, y que este plan pues obviamente que venía preparándose por intereses políticos desde hace mucho tiempo, y hoy lo están concretando con algunos argumentos que no son tan legítimos, pero de alguna manera son muy útiles para los propósitos, sobre todo del crimen organizado, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Yo diría que no hay, esto no está promovido solamente por los movimientos políticos internos, sino también por movimientos políticos internacionales que están llevando a cabo en un plan supremamente bien diseñado y que ante la situación que se ha dado, especialmente por el éxito de esa unión entre la policía y las fuerzas militares, se ha golpeado demasiado fuerte a los intereses políticos de los que nos ocupa en este momento, y que seguramente hace parte también del gobierno propio que inicia su actividad ahora.
Para tomar un ejemplo, yo creo que no es descabellado y seguramente estarán muchos de acuerdo conmigo en el sentido de que eso, desde los diálogos de La Habana, allí se venía preparando la situación para romper esa alianza y esa fortaleza que existe entre la fuerza pública. A pesar de que en la Constitución del 91, en su artículo 216, establece que la fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las fuerzas militares y la Policía Nacional, que es prácticamente el fundamento de esta unión y que ha dado los resultados en beneficio del bienestar del país y de la defensa de la democracia de nuestra sociedad, pues obviamente que rompiendo esa alianza, esa fortaleza, pues queda más fácil que cualquier grupo que tenga intereses de negocios oscuros internacionales, pues obviamente que les queda más fácil llevarlos a cabo. Yo creo que ese es, en el fondo, ahí está la esencia de ese rompimiento y de ese propósito. Y eso ha sido llevado a todas las instancias del Estado colombiano en sus diferentes ramas del poder público. Y así se está cristalizando en este momento y prácticamente tienen los argumentos ya para hacer esa división. Además, si la policía es sacada del Ministerio de Defensa, sí, señor. Mi coronel, mire, me preguntan por aquí, por el interno, una cosa específica. Me dicen, gente que no hace parte de la fuerza pública y que no ha sido parte de la fuerza pública, no conoce muy bien, me dicen, dame un ejemplo específico de qué tanto le afecta a las fuerzas militares que no tengan policía judicial. Entonces yo se lo pongo así. Si se dio la captura de alias Otoniel, o si se diera la captura de cualquier, o la baja inclusive, entonces la fuerza militar que dio el golpe no tiene cómo sustentar el golpe porque no tiene un paquete de investigación que soporte que esa persona estaba o había cometido delitos, que había cometido cualquier cantidad de barbaridades en su vida, lo que significará que esa fuerza militar letal que hizo esa baja terminarán investigados todos porque no tendrán los soportes de los investigadores judiciales o de la policía judicial. Es así de grave el asunto. Imagínense, a ver, ¿qué ponemos? Es como si después del bombardeo al Mono Jojoy no hubiéramos tenido cómo soportar que el Mono Jojoy era un señor que tenía una cantidad de asesinatos, secuestros, violaciones, lo que sea encima, porque sin nuestros investigadores judiciales no hubiéramos podido comprobarle a los jueces de la República y a los fiscales que a quienes estamos persiguiendo como objetivos de alto valor estratégico, evidentemente están soportados en investigaciones de policía judicial. Es así de grave el asunto. Lo mismo con el tema de la inteligencia policial. Simplemente para eso, mi mayor, no sé si usted ya habrá acabado. Gracias, mi capitán. Mi pregunta va en el siguiente sentido. Aprovechando sus conocimientos como especialista en derecho constitucional, la separación de la policía o sacar la policía del Ministerio de Defensa implica una normatividad y una obediencia a nuestra Constitución Nacional. En su concepto, ¿se puede hacer esa separación sin necesidad de modificar o de hacer una reforma constitucional? Si es así, ¿cuál sería la norma que lo permitiría? Y si no, ¿cuál sería el procedimiento a seguir y qué nos recomendaría a quienes hacemos parte de la reserva
para buscar algunas alternativas que beneficien a la fuerza pública y en términos generales a la sociedad colombiana, porque al fin y al cabo es la razón de ser de la fuerza pública, nuestra institucionalidad y nuestra nacionalidad. Muchas gracias. Gracias, señor. Sí, yo creo que ya lo había dicho antes, no requiere específicamente para modificar en el capítulo 7, título 7 de la Constitución no dice que ni las fuerzas, ni la policía, ni en el 217, ni en el 218 dicen específicamente en qué ministerio están, lo que significaría que no requieren un acto legislativo para modificar este cambio, pero como lo dije anteriormente, sí dice constitucionalmente, hasta donde yo recuerdo, que la Policía Nacional tiene funciones de policía judicial. Entonces, si no el cambio del ministerio, pero el quitarle funciones de policía judicial a la policía, sí implicaría algún tipo de modificación constitucional. Pero simplemente la excisión de la policía del ministerio, en mi concepto, y acepto prueba en contrario, no requiere de ningún tipo de normatividad especial como un acto legislativo. Muchas gracias. Ahora bien, la creación del ministerio nuevo sí requiere una ley, no un acto legislativo, pero sí una ley. Como fue la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, como fue la creación del Ministerio del Deporte, y como creo que van a crear otro ministerio por ahí que también creo que es el de la igualdad o algo así. Esas sí requieren debate en el Congreso para unas leyes ordinarias o estatutarias. Gracias, mi capitán. Antes de darle la palabra a mi coronel Pachón, voy a permitirme leerle otra... Mi coronel, a mí se me está acabando el tiempo porque a las 7:30 me tengo que desconectar. Entonces les pido que... Bueno, mi coronel, le vamos a dar la palabra a mi coronel Pachón. Por favor, muchas gracias. Adelante. Buenas noches a todos los integrantes de esta sala. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, para separar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa sí tienen que reformar la Constitución, porque es que precisamente en el capítulo donde usted hace referencia que está involucrada la fuerza pública, pues es constitucional, eso no lo puede sacar de la noche a la mañana. Por eso yo criticaba en una oportunidad hace una semana de que el ministro Velázquez pues dice que es ya una decisión. Y entonces yo digo, ¿y él puede pasarse por encima de la Constitución porque lo dijo alguien? Lo que se busca es, en este momento, es dividir lo que está funcionando. Eso es lo que busca, porque es que el enemigo, que lo ha sido Gustavo Petro con minúsculas, pues no confía en la fuerza pública. Y no confía porque es que lo persiguió. Y como la Procuraduría también lo persiguió, también va a reformar o a acabar con la Procuraduría. Esa es la finalidad. Entre más dividan, pues mejor para ellos. Es que eso es lo que buscan. Y lo otro es que lo perjudicial que se va a sobrevenir son los municipios pequeños con escasos presupuestos que dependen prácticamente del presupuesto de la nación por las regalías, que no van a tener fuerza pública, porque los municipios grandes, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, pues ellos van a pedir siempre determinado número de policías. Entonces, ¿de dónde los van a sacar? De las poblaciones, donde lo que se roban es por ahí los lazos del burro. Muchas gracias. Bueno, gracias, mi coronel. Yo voy a, precisamente con respecto a esa inquietud que veo que es reiterativa, simplemente voy a hacer lo siguiente. Miren lo que dice, 216. La fuerza pública estará integrada de forma exclusiva por la Fuerza Militar y la Policía Nacional. Tiene otro párrafo que dice todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan. Además, la ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen el servicio militar y prerrogativas. 216. 217. Las fuerzas militares tendrán para su defensa
unas fuerzas militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio y el orden constitucional. La ley determinará el sistema de reemplazos, régimen especial de carrera. Anyway. Y 218 dice, la ley organizará el cuerpo de policía. Muy bien. Ya el cuerpo de policía está organizado por ley. Hoy. ¿Qué digo yo? Simplemente van a cambiar de esas leyes, van a cambiar donde dice Ministerio de Defensa y van a poner otro ministerio. Pero ya la policía está organizada. Y miren lo que dice. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la nación. A cargo de la nación. No dice a cargo del Ministerio de Defensa. A cargo de la nación. Cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. De nuevo, finaliza con la ley determinará su régimen de carrera prestacional y disciplinario. Ese artículo 218 de la Constitución no tienen que modificarle absolutamente nada. Van a modificar las leyes de la policía o la ley de la policía, pero no tienen que modificar la Constitución, que es verdad, y yo entiendo la pregunta de muchos, porque cuando usted va a modificar la Constitución es un poco más complejo que hacer una ley, y ahí el Congreso no actúa como legislador, sino como constituyente derivado. Por eso son 8 debates y tiene unos controles especiales por parte de la Corte Constitucional. Por eso les digo, en mi concepto, como profesor de Derecho Constitucional, la verdad es que no se requiere hacer una modificación de la Corte Constitucional, del texto constitucional, vía acto legislativo o vía lo que quisieran. Van a cambiar las normas de la policía, que son normas legales, leyes, pero no la Constitución. Es un concepto, pues, personal. De nuevo acepto prueba en contrario y les digo que me tengo que ir ya porque tengo un compromiso que me están esperando ya y me disculpo por tenerme que ir así. Mi capitán, definitivamente se nos han quedado muchas preguntas, las cuales van a quedar colgadas del chat de Facebook. Y si mi capitán nos hace el favor, con todo gusto, pedimos que nos las responda. Hay buenas preguntas y hay de todo, mi coronel, mi capitán, y le respetamos y agradecemos su intervención, como siempre, majestuosa, importante. Hemos tenido una buena participación y pues me toca darle la palabra a nuestro presidente de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, mi coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, para la parte de conclusiones, la despedida del programa y la bendición. Mi coronel Villamarín, por favor, adelante. Bueno, muchísimas gracias, mi coronel. Sé que tiene Andrés el tiempo muy medido, entonces le agradezco nuevamente en nombre de toda la Fundación y de los asistentes a la charla de hoy su ilustrativa y muy puntual conferencia, porque nos ayuda a tener mayor claridad acerca de lo que se teje, pero también nos deja la sensación de que es mucho el debate que se va a armar en Colombia respecto a todos estos temas del nuevo gobierno. Entonces lo invitamos también, Andrés, a que nos ayude con su conferencia próximamente, la que nos prometió del Palacio de Justicia, que desde luego la aceptamos y ya Rosita coordinará con usted para que todos los asistentes nos acompañen e inviten más personas. Mañana continuaremos temprano con la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, con el caso del asesinato de un sacerdote en Santa Elena de Lopón. Y por la noche tendremos un análisis nuevamente de los temas que está planteando el nuevo gobierno respecto a cambios en los ministerios y cambios en la vida nacional. Invitados todos a consumir un buen café, don Manolo,
www.cafedosmanolo.com. Nuestro agradecimiento reiterado a Andrés por toda su colaboración en esta su casa y, como dicen los paisas, un Dios se lo pague. Una feliz Yo les noche pague a todos. Un abrazo muy especial. Yo les pague. Chao. y que Dios nos siga bendiciendo. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos. Igualmente para todos, bendiciones.